Quisiera, por favor, que fueran conmigo al libro de Éxodo, capítulo 20. Libro de Éxodo, capítulo 20. Y vamos a leer una vez más desde el versículo 12 hasta el 17, donde encontramos la segunda tabla de la ley de Moisés. Éxodo, capítulo 20, versículos 12 al 17, haciendo un énfasis particular en el versículo 14. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Desde hace un tiempo ya, meses, nos encontramos estudiando los 10 mandamientos, el resumen de la ley moral de Dios. Y la semana pasada concluimos con el 6º mandamiento, no matarás. En la mañana de hoy iniciaremos el estudio del 7º, no cometerás adulterio. Ahora bien, dado que el adulterio es un pecado en contra del matrimonio, antes de pasar a considerar directamente el mandamiento, creo pertinente que nos detengamos a enfocar primero esa institución divina contra la cual el adulterio atenta. Para nadie es un secreto que el matrimonio es hoy día una institución en crisis. El porcentaje de las parejas que se divorcian cada año crece en una forma alarmante. Y las parejas que deciden vivir juntas sin casarse también. Cualquiera diría que eso es libertad. Y que esas libertades contribuyen a que los hombres y mujeres sean más felices. Que no tengan que estar atados a una situación del hogar terrible. Pero la realidad es otra muy distinta. Junto con el aumento del divorcio y de las uniones libres han crecido también las frustraciones. Y es que esa supuesta libertad no es otra cosa que una terrible esclavitud. El hombre solo es libre cuando puede hacer la voluntad de Dios. El hombre solo es libre cuando puede funcionar de acuerdo con el diseño original de Dios. Y si hay un área en la que esta verdad es evidente, es precisamente el matrimonio. Eso que Dios creó para bendición del hombre se ha convertido para muchos en un campo donde se libran batallas feroces. Batallas en las que muchas personas salen malheridas e incluso totalmente destruidas. Pero la solución no es el divorcio. La solución no son las uniones libres, ni mucho menos las aventuras extramatrimoniales. La solución se encuentra en el diseño de Dios para el matrimonio. ¿Pero qué es el matrimonio? ¿Para cumplir qué propósito fue creada esa institución? Eso es lo primero que yo quiero que veamos en esta mañana. Con el matrimonio ocurre lo mismo que con otras cosas importantes de la vida. Y es que muchos creen saber lo que es, pero pocos serían capaces de definirlo. Ahora bien, hay muchas cosas en la vida de las que podemos beneficiarnos aún ignorando lo que son. Yo estoy seguro que muchos de ustedes van a la farmacia, compran la medicina que el médico les receta y ustedes se la toman, aunque no podrían definir cuáles son los componentes que posee ese medicamento. De hecho, hace unos años atrás había un famoso anuncio de un conocido antiácido cuyo lema era: pocos saben cómo alivia, todos saben que sí alivia. Usted no sabe explicar exactamente cómo funciona el antiácido y por qué le alivia, pero el hecho de que usted no sepa cómo, ni pueda definir tampoco cuáles son los componentes del medicamento, eso no va a impedir que el medicamento haga el efecto que debe hacer. Pero con el matrimonio no ocurre de la misma manera. Si no sabemos lo que es el matrimonio,
si desconocemos lo que Dios determinó originalmente que el matrimonio fuese, no podemos dirigir nuestros pasos hacia esa meta, porque no sabremos a ciencia cierta hacia dónde dirigirnos, qué esperar de esta relación conyugal, cuál es el papel que me toca a mí o que le toca a mi cónyuge en esa relación. Como hemos dicho otras veces, el que sale hacia ningún sitio, no importa qué tan rápido camine, al final de cuentas llegará a ningún sitio. Hermanos, amigos, ¿qué es el matrimonio? Hace unos años atrás hicimos una pregunta similar en un sermón acerca del matrimonio, y hoy daremos la misma respuesta que dimos en aquella ocasión, porque el matrimonio, de acuerdo a la definición bíblica, sigue siendo el mismo. No importa que las circunstancias varíen, no importa que los años pasen, la palabra de Dios sigue diciendo exactamente lo mismo acerca del matrimonio. Ahora, ¿qué es el matrimonio desde el punto de vista de Dios? El matrimonio es un pacto de compañía. ¿Qué es el matrimonio? Es un pacto de compañía. Esta breve definición posee los elementos que componen un matrimonio. Un matrimonio es un matrimonio es un pacto de compañía. Proverbios capítulo 2, versículos 16 al 17. Libro de Proverbios, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 16 y 17. Dice así la palabra de Dios, hablando a un joven y la necesidad que tiene ese joven de adquirir sabiduría y de las cosas de las cuales la sabiduría le librará. Dice en el versículo 16, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. ¿Qué dice este texto acerca del matrimonio y acerca de esta mujer? Que esta mujer abandona a su compañero, aquel a quien unió su vida en la juventud, pero también dice que se olvida del pacto de su Dios. Compañero, pacto. Debemos guardar estas dos palabras en nuestra mente. Malaquías capítulo 2. Malaquías capítulo 2, versículo 13 al 14, aquí Dios a través del profeta está amonestando severamente a su pueblo, algunos hombres del pueblo que venían al altar de Jehová con lágrimas de llanto, en una actitud hipócrita y al mismo tiempo estaban traicionando a sus esposas. Dice en el versículo 13, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Una vez más, vemos en el texto las dos palabras que componen la breve definición que hemos dado del matrimonio. Compañera, pacto. ¿Qué hemos dicho del matrimonio? Que el matrimonio es un pacto de compañía. En el libro de Ezequiel capítulo 16, no tienen que buscarlo, pero en el versículo 8, Dios describe la relación especial que Él tenía con Israel en el Antiguo Testamento. Y la figura que usa es precisamente la del matrimonio. Y una vez más vemos allí los elementos vitales que componen la relación matrimonial. Dice Dios, yo extendí mi manto sobre ti, yo cubrí tu desnudez, y allí te di juramento, y entré en pacto contigo, y fuiste mía. Dios entró en pacto con Israel. Y de ese modo Israel vino a ser la esposa de Dios. De ese modo, dice Dios, yo te hice mía. Sin el pacto no hay matrimonio. Ese es el vínculo a través del cual Dios une a un hombre con una mujer para que vengan a ser una sola carne. Así que al pensar en el matrimonio tenemos que pensar de inmediato en un pacto. Ahora bien,
¿Qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? No podemos detenernos en esto por mucho tiempo porque no es el foco principal de nuestro sermón en esta mañana, pero hermanos, amigos, créanme, es importante tener al menos una idea general de estos conceptos para poder visualizar más claramente la naturaleza y gravedad del pecado del adulterio. Volviendo otra vez a las definiciones breves y sencillas, podemos decir que un pacto es una promesa jurada, una promesa confirmada y asegurada por un juramento. Niños que están aquí sentados en esta mañana, cuando papi o mami esta tarde después de la comida te pregunte ¿qué fue lo que dijo el pastor acerca del matrimonio?, tú le respondes, el matrimonio es un pacto de compañía. Y si tu papá insiste y te pregunta ¿pero qué es un pacto?, solamente tienes que decirle es una promesa jurada. Muy sencillo, muy breve, muy simple. Es una promesa confirmada y asegurada por un juramento. Por eso en el texto de Ezequiel, que leímos hace un momento, vimos que la palabra pacto y la palabra juramento van juntas. Juramento y pacto. Yo te di juramento, dice Dios, y entré en pacto contigo y fuiste mía. Hebreos capítulo 6. Libro de Hebreos capítulo 6. Versículos 13 al 18, hablando acerca del pacto que hizo Dios con Abraham en Génesis 15, Génesis 17. Noten cómo se define pacto aquí en este texto, Hebreos capítulo 6, versículo 13. Haciendo referencia a Génesis 15, donde se dice explícitamente que Dios entró en pacto con Abraham, dice ahora el autor de Hebreos, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, una promesa, un juramento, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, te multiplicaré grandemente, y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento y así entró en pacto con Abraham, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Un pacto es una promesa a la que se ha interpuesto un juramento. Y hemos dicho que el matrimonio es un pacto. El matrimonio, a diferencia de lo que muchos piensan al día de hoy, no es un negocio. El matrimonio es un pacto. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que en un negocio yo doy tanto esperando ganar tanto. Vamos a hacer un negocio. Y se supone que en ese negocio los dos debemos ganar, porque si no es un fraude. Bueno, el matrimonio no es un negocio. En el matrimonio yo no voy diciendo yo te voy a dar tanto si tú me das tanto. Yo pongo el 50% y tú pones el 50%. No. En el matrimonio, que es un pacto, yo pongo el 100% y la otra persona se compromete a poner el 100%. La diferencia es que yo debo poner mi 100% independientemente de si la otra persona pone su 100%. Esto no es un pacto, esto no es un negocio, perdón, es un pacto. En el matrimonio cada uno de los cónyuges independientemente hace la promesa de cumplir con los deberes que el matrimonio conlleva. Y a esa promesa añade un juramento o voto legal delante de Dios y delante de los hombres. Eso es lo que hace de esta ceremonia un hecho tan solemne. El matrimonio es una institución divina. Es Él quien une a un hombre y a una mujer en matrimonio. Romper el pacto matrimonial es romper la promesa que hicimos delante de Dios. En la antigüedad, los pactos eran ratificados de una manera muy extraña, partiendo un animal en dos mitades y pasando por en medio de ellos.
No deben buscar ahora porque no hay tiempo, pero en Génesis capítulo 15, el capítulo completo, pero más particularmente en los versículos 8 al 18, ustedes verán que cuando Dios hizo un pacto con Abraham, Abraham tuvo que partir animales en dos partes, pero lo interesante del caso es que Abraham no pasó con Dios entre las dos mitades. Dice que Abraham se adormeció, pero en un momento dado a la mitad de la noche se despierta y ve una antorcha de fuego que pasa por en medio de los animales. Era una teofanía. Dios mismo estaba asegurando el cumplimiento de ese pacto. Ahora, ¿qué significa esto de partir los animales para confirmar un pacto? Algunos estudiosos de las Escrituras consideran la posibilidad de que este ritual, esta ceremonia, fuese una especie de juramento autocondenatorio. Como si las partes envueltas en el pacto estuviesen invocando sobre sí mismos una especie de maldición en caso de que violen el pacto. Así me parta Dios si yo violo este compromiso. Jeremías capítulo 34. Hay apoyo bíblico para pensar que este es el significado de esta ceremonia. Jeremías capítulo 34. Versículos 18 al 20. Una vez más, Dios está aquí amonestando severamente al pueblo de Israel porque ellos violaron el pacto matrimonial. Ellos se fueron detrás de otros dioses. Fueron adúlteros espiritualmente hablando. Y dice ahora en el versículo 18 del capítulo 34, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando en medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Dice, yo me encargaré de darles lo que merecen, porque ellos pasaron conmigo por esos animales, se comprometieron en pacto, pero traspasaron el compromiso. Hermanos, amigos, el matrimonio no es un juego, es un pacto. Algo que encierra una gran solemnidad y grandes consecuencias. Sobradas razones tenía el escritor árabe Gibran Khalil Gibran cuando dijo que el matrimonio es la vida o la muerte. Y él no estaba pensando en lo que yo estoy pensando, pero él tenía razón. El matrimonio es la vida o la muerte. No hay términos medios, dice Gibran. Nadie puede violar impunemente el voto que hizo al casarse. Nadie. Dios se encargará de que ese pecado no quede impune. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Dios se encargará de ello. Ahora bien, hace un momento definimos el matrimonio no solo como un pacto, sino como un pacto de compañía. Un pacto de compañía. En el matrimonio, cada cónyuge está supuesto a ser en todo sentido el compañero del otro cónyuge. Dios creó el matrimonio, dice en Génesis capítulo 2, versículo 18, porque no era bueno que el hombre estuviera solo. Dos personas que viven bajo un mismo techo, pero no son compañeros, están solos. No están cumpliendo el propósito para el cual Dios creó el matrimonio. No es bueno que el hombre esté solo. Por eso deben casarse el hombre y la mujer, para no estar solos. Una relación especial y única se genera entre un hombre y una mujer que entran en el vínculo del matrimonio. Una relación que ninguno de los dos, o en la que ninguno de los dos debe tener con otra persona. En el matrimonio existe una intimidad única que descansa en ese compromiso pactado. Y es interesante notar que en el hebreo, la palabra compañero que se usa en Proverbios 2 es distinta a la palabra que se usa en Malaquías capítulo 2. Recuerden que en ambos textos se mencionaba la palabra compañero o compañera. Sin embargo, en hebreo son dos palabras distintas.
la que aparece en Proverbios capítulo 2, hace referencia a una persona con la que tenemos intimidad. Una persona íntima. La que aparece en Malaquías señala más bien a aquel a quien estamos unidos por algún tipo de vínculo. Así que una palabra habla de intimidad, la otra de compromiso. Intimidad, compromiso. Y estas dos palabras juntas nos proveen una idea completa de lo que debe ser la relación conyugal. Debe haber un compromiso, un vínculo, y también debe haber intimidad. No puede haber una cosa sin la otra, sino las dos al mismo tiempo. Jóvenes que están aquí solteros, escuchen algo. No pretendan disfrutar los beneficios del matrimonio sin asumir al mismo tiempo el compromiso que esta relación conlleva. Es intimidad y compromiso. Sí, Dios desea que tengamos intimidad con nuestra pareja, pero solo en el contexto del compromiso pactado de permanecer juntos para toda la vida, amándonos con un amor sacrificial. Por eso dice Hebreos 13:4, que es honroso el lecho sin mancilla en el matrimonio, pero todo lo que es fuera de ese marco, a los adúlteros, a los fornicarios, los juzgará Dios. Sin ese compromiso pactado delante de Dios, la sexualidad viene a ser una actividad puramente animal, egoísta y pasional. Fuera de ese marco que Dios estableció en el matrimonio, la actividad sexual viene a ser un acto puramente animal, egoísta y pasional. En el matrimonio, el esposo está supuesto a ser el compañero de la esposa, la compañera del esposo, con todo lo que eso implica. Este hombre debe dedicarse ahora a suplir todas las necesidades de su esposa. Todas. Él debe dar el 100%. La necesidad de sentirse segura, la necesidad de sentirse amada, protegida, la necesidad de ser guiada, todas las necesidades de compañía de esa mujer a todos los niveles, social, emocional, sexual, espiritual, deben ser suplidas por el marido. Es un conjunto de cosas entre las cuales la sexualidad es un aspecto. La mujer, por su parte, debe dedicarse a su marido, dedicarse a suplir las necesidades que ella como ayuda idónea está llamada a suplir. Eso es el matrimonio. Es por eso, hermanos, amigos, que debemos pensarlo muy bien antes de entrar en ese compromiso pactado. Jóvenes solteros, escúchenme bien. Esto hay que pensarlo. Esto hay que pensarlo. Antes del matrimonio todo es voluntario. De allí en adelante todo es obligatorio. Se trata de algo muy solemne, muy demandante. Una relación que reseña la unión íntima de Dios con su pueblo. Muchas personas tristemente se casan apresuradamente, sin entender el compromiso que están asumiendo. Contemplan el matrimonio desde una perspectiva idealista, desde una perspectiva romántica. Y debo aclarar que yo no estoy diciendo que haya nada de malo en el romanticismo per se. Solo hay que leer Cantar de los Cantares para ver la ternura y el romanticismo que Dios espera que se desarrolle en la relación matrimonial. Lo que estoy diciendo es que debemos ser realistas. El matrimonio es un pacto y como tal conlleva deberes, obligaciones que tendremos que cumplir cuando lo deseemos y cuando no lo deseemos. Cuando el cónyuge está cumpliendo con su responsabilidad y cuando no la está cumpliendo. No olviden lo que decíamos hace un momento, el matrimonio no es un negocio, es un pacto. No es yo te doy tanto a cambio de tanto, no, es yo me doy el 100%, porque para eso me casé, porque esa fue la promesa que yo hice delante de Dios. Eso es el matrimonio. Cada uno de los cónyuges se comprometió delante de Dios y delante de los hombres a suplir las necesidades del otro. Primera de Corintios capítulo 7, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, la mujer con el marido.
Dice que el cuerpo del marido no le pertenece a su mujer. El cuerpo de la mujer no le pertenece a ella, le pertenece a su marido. Hermanos, el matrimonio no es un juego. No se trata de un contrato que podemos cumplir a conveniencia o romper a conveniencia. Atacar la institución matrimonial es minar la base que sostiene y da estabilidad a la vida del individuo, a la sociedad y a la iglesia. Es muy difícil que nuestra generación pueda recobrarse de los estragos que ha causado y seguirá causando la ligereza con que se ha venido tratando el matrimonio, sobre todo en las últimas 3 décadas. Leí en un artículo ayer que actualmente el 60% de las familias norteamericanas tienen como cabeza a un padre o a una madre solteros. Y de ese 60%, solo la mitad alguna vez se ha casado. Solo la mitad, el 30%. Y nosotros como nación no estamos lejos de esa cifra. Si el dato que tengo no es erróneo, cerca del 50% de los matrimonios en República Dominicana terminan en divorcio. Y el número de los adolescentes embarazadas y el de las madres solteras es cada vez más alarmante, con toda la secuela que esta problemática trae consigo. Ese es el resultado de una sociedad que promueve el egoísmo, la autoestima, una sociedad que exalta la sensualidad y el sexo por encima del compromiso que encierra el matrimonio. Una sociedad donde los medios de comunicación están empeñados en hacernos creer que el divorcio es una opción que podemos asumir tan fácilmente como cambiarse de ropa. Y donde la actividad sexual fuera del matrimonio no solo es aceptable, sino incluso recomendable. ¿Cómo son las películas hoy día? La película que muchos padres tristemente dejan a sus hijos ver sin darle ninguna explicación. 2 personas se conocen, se miran a los ojos, se sonríen, y 1 o 2 escenas más tarde ya están teniendo intimidad. Tan sencillo como eso. Se miraron, se vieron, se gustaron. No hay un conocimiento real y profundo que pueda sustentar una verdadera relación, un verdadero amor. No hay un compromiso, solo una pasión animal, una atracción. Eso es suficiente. Ya me imagino a alguien aquí pensando, estos cristianos puritanos moralistas, siempre hablando en contra del sexo. No, mi amigo, no estamos hablando en contra del sexo. La Biblia presenta la sexualidad como algo creado por Dios. Por eso dice en Hebreos capítulo 13 que es honroso el lecho sin mancilla. Y la palabra lecho allí en griego es coites, de donde viene la palabra coito. No es una mala palabra. No, aquí no estamos hablando en contra del sexo. La Biblia presenta el sexo como algo santo, algo que los esposos pueden disfrutar legítimamente. Basta con leer Cantar de los Cantares o Proverbios 5 o Primera de Corintios capítulo 7, entre otros textos, para ver cuál es la perspectiva de Dios con respecto a esto. No, aquí no estamos hablando en contra de la sexualidad, aquí estamos hablando en contra del sexo sin compromiso, sin verdadera intimidad, sin verdadero amor, sin ese amor que perdura aún con el paso del tiempo, cuando la figura física ya no es la misma, cuando han aparecido arrugas, cuando se han aumentado unas libras, cuando el pelo se ha encanecido. Ese amor que ha sido probado en tiempos duros, en riqueza, en pobreza, en salud o enfermedad, como decimos en las ceremonias de bodas. En los tiempos buenos, en los tiempos malos. La palabra de Dios no presenta el sexo como algo pecaminoso en sí mismo, pero sí lo presenta como algo que es parte de un todo mucho más amplio. Esa pareja se ha comprometido a amarse sacrificialmente el uno al otro y dar el 100%. Poseen una verdadera y real intimidad a todos los niveles. Este hombre puede decir que esta mujer es su compañera, esta mujer puede decir que este hombre es su compañero, porque ambos
han asumido un compromiso pactado delante de Dios y delante de los hombres. Fuera de ese contexto, no me cansaré de repetirlo, el sexo es un acto puramente egoísta, animal y pasional. No importa qué tan romántico y hermoso Hollywood lo quiera presentar en el cine. Eso es lo que estamos diciendo. Y el adulterio es un atentado contra esa relación, es un atentado contra esa unidad que Dios efectúa entre un hombre y una mujer a través de ese compromiso pactado. Bien, habiendo considerado lo que es el matrimonio, veamos ahora en segundo lugar, ¿qué es el adulterio? Ya hemos visto lo que es el matrimonio. Veamos ahora en segundo lugar, ¿qué es el adulterio? A la luz de lo que hemos visto acerca del matrimonio, ahora estamos preparados para comprender la naturaleza de ese pecado que es prohibido en el séptimo mandamiento. Porque el adulterio es todo aquello que atenta contra esa unidad matrimonial, contra esa intimidad que debe existir entre un hombre y una mujer casados, la cual se expresa y se manifiesta, entre otras cosas, a través de la intimidad sexual. Ese hombre está supuesto a encontrar en esa mujer el deleite de sus ojos. Así canita, medio gordita, ella debe ser el deleite de sus ojos. Ella debe ser el objeto de sus pensamientos románticos. Hacia ella debe entender sus afectos. Y lo mismo podemos decir de la mujer hacia su marido. Cuando ese deleite, esos afectos, esos pensamientos románticos van detrás de otra persona, allí ha habido una violación del séptimo mandamiento, aun cuando no haya acontecido un adulterio consumado. Voy a repetir eso otra vez. Esto es importante. Cuando ese deleite, esos afectos, esos pensamientos románticos van detrás de otra persona, ya hubo un adulterio. Ya hubo un adulterio. Eso es lo que Cristo nos enseña en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 27 al 28. Mateo capítulo 5, versículos 27 al 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora es pertinente recordar una vez más que nuestro Señor Jesucristo no tenía problema alguno con el mandamiento tal como aparecía en el Decálogo. Fue el mismo Señor quien lo escribió. El problema de Cristo era más bien la interpretación que los escribas y fariseos daban a los 10 mandamientos. Para ellos el séptimo mandamiento se limitaba a prohibir que un hombre tomara para sí la mujer de otro o cualquier otra mujer que no fuera la suya, pero nada más. Mientras no se llegara a la acción física, no se había cometido adulterio, no se había violado, transgredido la ley moral. ¿Y qué de los pensamientos pecaminosos? ¿Qué de los deseos impuros? ¿Qué de las miradas cargadas de lascivia dirigidas a otra mujer, o en el caso de una mujer a otro hombre? Una vez más, Cristo enseña a esta gente que su interpretación de la ley moral era deficiente, inadecuada, porque el problema principal del hombre comienza en el corazón, radica en el corazón. Los escribas y fariseos citaban correctamente el séptimo mandamiento, pero lo explicaban mal. Lo citaban bien, pero lo explicaban mal. Si ellos hubieran conectado este mandamiento con el 10º, no codiciarás la mujer de tu prójimo, habrían arribado al verdadero significado de la ley. Por eso dice Cristo aquí, cualquiera que mira a una mujer de tal manera que eso genere un deseo pecaminoso por ella, inmediatamente ha cometido adulterio en su corazón. Tal vez las circunstancias le impidan llevar a cabo sus deseos, el temor a las consecuencias, el cuidado por la reputación personal, el miedo de contraer alguna enfermedad.
Todas esas cosas pueden guardar a un hombre o a una mujer de cometer el acto físico de adulterio que han concebido en su corazón. Pero ante los ojos de Dios ya son culpables de adulterio. Porque Dios no mira lo que el hombre mira, Dios mira el corazón. Esos pensamientos que atentan contra la unidad conyugal son adulterio de facto. Cristo dice, ya adulteró con ella. Ya adulteró. Tan pronto como la voluntad dio consentimiento al deseo pecaminoso, tan pronto ese hombre o esta mujer dejó de luchar, tan pronto dejó de apartar esos pensamientos malvados de la mente, el adulterio ya fue cometido, aunque nunca pueda ser consumado. Este es el verdadero alcance del séptimo mandamiento, de acuerdo con la interpretación de aquel que dio la ley. Si los judíos hubiesen examinado el Antiguo Testamento con más cuidado, se habrían dado cuenta que las enseñanzas del Señor no eran nuevas. El Señor no estaba trayendo una nueva ley, sino arrojando más luz sobre la misma ley que Él había impartido en el Sinaí cientos de años atrás. Y ahora quiero, por favor, hermanos, que veamos Malaquías otra vez. Malaquías capítulo 2. Último profeta del Antiguo Testamento, antes del Nuevo Testamento, Malaquías capítulo 2. Y vamos a leer ahora desde el versículo 13 hasta el 16. Dice el profeta, y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, mas no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y me diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. Esa palabra significa divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. No sé si notaron, hermanos y amigos, pero 2 veces en el texto encontramos la misma exhortación. Guardaos en vuestro espíritu. El Señor estaba airado con esta gente por los pensamientos adúlteros que estaban atesorando internamente. Mi amigo, no olvides que nuestros pensamientos y nuestras intenciones son como un libro abierto delante de Dios. Dice el salmista en el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Has conocido desde lejos mis pensamientos, dice el salmista. Nuestros pensamientos no están ocultos a Dios. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que darle cuentas. Y es interesante notar que en el versículo anterior se incluyen los pensamientos y las intenciones del corazón. Es por eso que aquí en el texto de Malaquías, Dios manifiesta su desagrado con estos hombres de Israel. Se estaban entreteniendo con pensamientos adúlteros. Hermanos, debemos reconocer que muchas personas tienen problemas con los malos pensamientos. Como decía el pastor Salvador hoy en la escuela dominical, no pienses que eres tú solo. Eso nada más me pasa a mí. Nos recuerda la experiencia de Fiel. Los malos pensamientos llegan a nuestras mentes sin estarlos buscando. Pero Dios espera de los suyos que luchen contra ellos. Ahí está el punto. Que luchen contra ellos. Alguien dijo al respecto, seríamos hipócritas si dijéramos que tales pensamientos nunca nos pasan por la cabeza, ni nos son motivo de tentación. Seríamos hipócritas. No obstante, la cuestión es, ¿luchamos contra ellos? ¿Esforzándonos sinceramente en mortificarlos? ¿O estamos tolerándolos y hasta alimentándolos?
Ese es el punto. Hermanos, Dios no toma esos pensamientos extramaritales a la ligera. No. Dice en el versículo 14, Dios ha atestiguado contra ti. Dios se ha convertido en un testigo contra ti por esos pensamientos adúlteros que estás dejando en tu mente y en tu corazón. John Benton, en su comentario de Malaquías, dice lo siguiente: lo que la gente olvida es que al casarse hicieron un pacto, una promesa ante el Dios vivo. Dios fue testigo de ese pacto entre hombre y mujer y tomará medidas si una de las dos partes comienza a pasar por alto su promesa. Si estás casado, recuerda de quiénes son las firmas en tu partida de matrimonio. Malaquías nos está recordando que de un modo muy real, la firma de Dios estaba en esa partida. ¿Recuerdas cuando el juez civil llamó a los testigos? El primero que firmó esa partida matrimonial fue Dios. Mi hermano, recuerda lo que tú prometiste aquel día delante de Dios, porque Dios mismo puso su firma en esa partida de matrimonio. No prometiste simplemente que vivirías en la misma casa con tu mujer. Prometiste amarla como Cristo amó a la iglesia. Y yo te pregunto, ¿estás tú como marido representando a Cristo adecuadamente ante los ojos del mundo por la manera como tratas a tu mujer? En el voto de nuestra ceremonia, que celebramos aquí en la iglesia, los novios dicen: yo prometo amarte y alegrarte como tu compañero hasta que la muerte nos separe. Esa fue esencialmente la promesa que hiciste, mi hermano. Esa fue la promesa que hiciste, mi hermana. Y eso no solo incluye tu cuerpo, eso incluye también tu alma, tu ser interior. Guardaos pues en vuestro espíritu, dice Malaquías, y no seáis desleales. La fidelidad que debes a tu esposa incluye también tus pensamientos. Alguien ha dicho, prometiste que estarías casado, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. El Señor fue testigo de ello, y ahora que en tus pensamientos has violado lo que de forma explícita prometiste, Él va a tomar medidas contra ti. Si dejas que tu mente juegue con pensamientos de separación de tu mujer o de tu marido, Dios te hará probar lo que se siente estando separado de Él. Y en algunos casos será por toda la eternidad. ¿Dónde comienza un hombre a divorciarse de su esposa? ¿Dónde comienza una mujer a separarse de su esposo? En la mente. En la mente. Cuando uno de los dos comienza a poner sus ojos en otra persona y a comparar su cónyuge y a entretenerse soñando despierto con la posibilidad de que de alguna manera ese matrimonio concluya para verse libre de tener a otra o a otro. Cuando uno de los dos permite el pensamiento de ¿cómo sería mi vida si tuviese ahora la oportunidad de elegir otra vez? ¿Cómo sería si me hubiese casado con fulano? O si me hubiese casado con fulana. Por eso Malaquías dice, guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. Porque allí comienza el adulterio, en el espíritu. Allí comienza el hombre, la mujer, a pensar en la posibilidad de un divorcio o incluso a soñar despierto hasta con la muerte de su cónyuge. Es tal vez por eso que Malaquías conecta en el versículo 16 el divorcio con la violencia. Noten lo que dice: Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad, la palabra hebrea es violencia, al que cubre de violencia su vestido. Como aquel que ha apuñaleado a alguien y la sangre le ha salpicado en su vestido. Dios no ve el divorcio como algo trivial, aunque en la Escritura se admite la posibilidad del divorcio, para la parte inocente en caso de adulterio, Mateo capítulo 5, versículos 31 al 32, o en caso de abandono de parte del cónyuge incrédulo al cónyuge creyente, 1 Corintios capítulo 7.
Eso no elimina la realidad de que Dios ve el divorcio como algo detestable. Dios aborrece el divorcio. Eso es lo que Malaquías declara en nuestro texto. Y más aún compara el divorcio con la violencia. Dice un comentarista, y escuchen esto con atención, para Dios esos pensamientos extramatrimoniales son iguales de malos que prepararse para atacar a alguien. Esos pequeños e inocentes pensamientos que juguetonamente traspasan los límites del matrimonio equivalen para Dios a los pensamientos de un agresor que planea atacar a alguien. Eso es lo que dice Malaquías. No es cierto, sigue diciendo este autor, que algunos en sus fantasías extramatrimoniales, para evitar el estigma del adulterio, han pensado en su cónyuge muerto, imaginando aún que están frente a su tumba, para así poder sentirse libres para actuar a su antojo, libres para irse con esa otra mujer o ese otro hombre. ¿Qué crees que le parecen esos pensamientos al Dios Santo? No te sorprendas de que compare tales pensamientos con la más extrema violencia. No te sorprendas de que tu vida espiritual está en franca decadencia si eres de los que se entretienen con esos pensamientos. Termina la cita. Ay, pastor, es que si usted conociera el infierno en el que vivo. Mi mujer era otra cuando nos casamos. Era cariñosa y dulce, pero ahora se ha convertido en una mujer rencillosa, insoportable. Y la mujer, por otro lado, dice, mi marido no resultó ser lo que yo imaginé cuando éramos novios. En aquel tiempo me cortejaba, prometía hacer una cosa, pero este hombre es un cero a la izquierda. Rara vez abre la boca que no sea para quejarse o para pelear. Sí, mi amigo, sí, mi amiga, tal vez estás diciendo toda la verdad, pero entraste en un compromiso pactado delante de Dios, donde prometiste vivir para esa mujer o para ese hombre hasta que la muerte los separe. Supongamos por un momento que una mujer se casa con un hombre maravilloso. Maravilloso. Todo lo que toda mujer quisiera tener por marido. Pero de repente a este hombre le da una embolia cerebral y ahora se ha vuelto un bebé. Hay que cuidarlo como si fuera un niño. Un niño. Solo balbucea palabras, se le sale la comida, babea. Hay que ponerle pampers. Hace unos años atrás, el pastor Lester y yo tuvimos la oportunidad de conocer en una iglesia en Pensilvania un caso muy triste, un hombre que sufrió quemaduras en el cuerpo completo, quemaduras en su mayoría de tercer grado. El hombre quedó hecho un monstruo, físicamente hablando. Su esposa lo abandonó inmediatamente, se fue con todos sus hijos. ¿Qué debe hacer una mujer cristiana en ese caso? ¿Qué debe hacer un hombre cristiano en ese caso? Aquí tenemos a este hombre postrado en una cama, no puede hacer nada. Es un bebé que hay que cuidar. ¿Qué debe hacer esa mujer cristiana? ¿Abandonarlo? Como pretenden muchas mujeres abandonar a sus maridos porque ahora el esposo salió otra cosa diferente a lo que ella pensó. ¿Qué debe hacer esa mujer cristiana? Debe procurar, en dependencia de la gracia y el poder de Dios, glorificar a Dios a través de su amor sacrificial para con su cónyuge. Eso debe hacer una mujer cristiana, eso debe hacer un hombre cristiano. A la larga, este es un problema de perspectiva. De la perspectiva que tenemos de la vida. Si hacemos de la búsqueda de nuestra felicidad la meta primaria de nuestra existencia en este mundo y vemos el matrimonio en función de esa búsqueda, el egoísmo arropará nuestro corazón y será muy difícil sobrellevar los embates que puedan venir contra nuestros matrimonios y que de seguro vendrán. Muy difícil. Sí, es muy bonito lo que presentan en las películas, pero yo todavía recuerdo en nuestros primeros años de casado, ¿qué años? Días de casados. El matrimonio es muy diferente.
En las películas, los hombres y las mujeres se levantan y se cepillan la boca y se besan. Yo digo, pero qué raro. No, porque es que todo es irreal. Eso no es así. Las mujeres se levantan maquilladas, peinadas, ninguna marca de arruga. Eso no es verdad. Eso no es verdad. El matrimonio es otra cosa. Pero si vivimos para glorificar a Dios y gozar de Él por siempre, si Dios realmente nos satisface y nuestra felicidad consiste en vivir para su gloria y que esa gloria alcance a otros para la felicidad de ellos, no habrá embate que pueda echar por tierra nuestro compromiso pactado que hicimos delante de Dios. No podrá nada echar por tierra ese compromiso pactado. La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Tú crees eso? La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir, que es más feliz el que da que el que recibe. Pero el mundo dice lo contrario, y nuestra carne dice lo contrario. La pregunta es, mi hermano, ¿cuál es la perspectiva de la vida que tú vas a comprar? ¿En cuál de las dos es que vas a creer? La semana próxima continuaremos con el estudio de este mandamiento, considerando algunas aplicaciones que no pudimos expandir hoy por causa del tiempo. Por ahora solo quisiera traer unas breves palabras finales de aplicación. Como hemos visto hoy, el matrimonio es algo de extrema seriedad ante los ojos de Dios. Un pacto que nadie puede quebrantar y salir impune. Hemos visto también que se atenta contra ese pacto no solo con nuestros hechos, sino también con nuestros pensamientos, con nuestras intenciones, con nuestros deseos. Eso es lo que hemos visto. Pero ahora debemos completar este cuadro trayendo delante de nuestros ojos el perdón y la misericordia de Dios en Cristo. El perdón y la misericordia de Dios en Cristo. La función de la ley es revelar nuestro pecado, hacernos conscientes de nuestra condición delante de Dios. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 20, que es por medio de la ley explicada como le estamos explicando hoy aquí, no como los escribas y fariseos. Pero es por medio de la ley, dice Pablo, que viene al hombre el conocimiento del pecado. Y yo me pregunto, ¿quién puede mirarse en ese espejo y sentirse libre de culpa? ¿Quién puede mirarse en ese espejo y sentirse libre de culpa? ¿Quién puede mirar su corazón a la luz de ese solo mandamiento y pensar que en el día del juicio saldrá absuelto? ¿Quién? ¿Recuerdan ustedes aquel famoso caso de la mujer adúltera que fue atrapada en el mismo acto de adulterio y fue llevada delante de Cristo? Y los hombres le dicen, esta mujer debe ser apedreada. ¿Tú qué dices? La ley de Moisés dice apedréenla. Por supuesto era una trampa. Los romanos no le permitían a los judíos aplicar la pena capital. Si Cristo decía apedréenla, le iban a acusar de violar la ley romana. Si decían no la apedreen, lo iban a acusar de violar la de Moisés. Era una trampa. Cristo dice, hagan lo que tienen que hacer, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ustedes saben la historia. Todos a una, dice, desde el más grande hasta el más pequeño, dejaron sus peñones y se fueron a casa acusados por su conciencia. Acusados por su conciencia. Y este es solo uno de los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos. Mi amigo que estás aquí sentado en esta mañana, tú necesitas un Salvador. Tú necesitas el perdón de Dios. Tú necesitas un Salvador en el que puedas encontrar perdón absoluto y total de todos tus pecados. Y eso es precisamente lo que el Evangelio ofrece. El Evangelio anuncia la buena noticia de que hay perdón en Cristo para todo aquel que cree. La buena noticia de que Dios ofrece salvación gratuita
para todo aquel que arrepentido de sus pecados y confiando únicamente en Cristo, viene clamando por misericordia. Ese perdón que el Evangelio ofrece, mi amigo, no es limitado ni por la cantidad de pecados, ni por la calidad de nuestros pecados. No es limitado. Y está disponible para el creyente para el resto de su vida. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice el apóstol Juan: si andamos en comunión con Dios, la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Andar en comunión con Dios no significa andar en una vida perfecta. El creyente tiene tentaciones y, como veíamos hoy en el caso de Fiel, la sensualidad muchas veces contamina al creyente. Pero ¿qué dice Juan? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Oye bien, mi hermano querido, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad. Amparémonos, hermanos, en la gracia y el poder de Dios que nos capacita para luchar con el pecado remanente. Y acojámonos a esta sangre bendita que nos limpia de todo pecado, para que podamos correr hasta el fin la carrera que tenemos por delante con los ojos puestos en Jesús. Y tú, mi amigo, ven y entra por la puerta estrecha de la fe y el arrepentimiento para que comiences hoy a correr. Cristo se deleita en salvar a pecadores. Cristo se deleita en salvar a pecadores, y lo que Él pide de ti, lo que Él exige de ti, es que te arrepientas y creas en Él. No deseches la misericordia de Dios que hoy se te ofrece. No deseches la oportunidad de recibir el perdón de todos tus pecados y la esperanza de la vida eterna. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, tu palabra ha sido expuesta en esta hora. Nuestros pecados han sido revelados, pero también el remedio que tú has provisto en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Oh Señor, mira muchos aquí en esta mañana con sus conciencias heridas. Algunos de ellos no son creyentes, otros lo son. Pedimos, oh Señor, por aquellos que aún no te conocen, oh Padre, que encuentren hoy el perdón de sus pecados, que encuentren hoy la misericordia tuya en Cristo. Oh Padre, obra a través del Evangelio con poder en sus corazones. Tráelos, oh Padre bendito, a la fe y al arrepentimiento. Pero mira, oh Señor, a muchos que hoy aquí te conocen a ti, pero también tienen sus conciencias heridas por causa de sus pecados. Guíalos, oh Señor, a no desesperanzarse, sino a acogerse a tu promesa y a encontrar en Cristo ese perdón fresco para sus pecados. Ayúdanos, oh Señor, a seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ayúdanos, oh Señor, a honrarte a ti por medio de nuestros matrimonios. Te alabamos, ensalzamos tu santo y bendito nombre, en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén.